Mi esposa dijo en nuestra cena de aniversario que su compañero de trabajo podría hacerla más feliz de lo que yo jamás podría, así que solicité el divorcio esa noche y vi sus sueños desmoronarse cuando él la rechazó. Él puede darme la felicidad que tú nunca pudiste, susurró sobre su compañero de trabajo mientras me sostenía la mano en nuestra cena de aniversario. Yo simplemente sonreí, pagué la cuenta y solicité el divorcio antes de la mañana siguiente. Es curioso cómo una sola frase puede demoler por completo 4 años de matrimonio y mostrarte exactamente quién es alguien en realidad, debajo de todas las promesas y los votos matrimoniales. Soy Omar, tengo 29 años y trabajo como paramédico aquí en la Ciudad de México. El tipo de trabajo en el que ves a la gente en su peor momento y de alguna manera sigues creyendo en la decencia humana. Al menos hasta que tu propia esposa decide hacer añicos esa fe con langosta termidor y champán. Ximena y yo estábamos celebrando nuestro 4º aniversario de bodas en Mar Adentro, un exclusivo restaurante en Polanco que costaba más de lo que gano en una semana. Pero llevo meses planeando esta cena porque eso es lo que haces cuando amas a alguien. Creas momentos que importan, incluso cuando el precio hace que tu sueldo de paramédico se estremezca. Ella se veía deslumbrante con un vestido azul marino que nunca le había visto, probablemente algo nuevo que había comprado para uno de sus eventos de trabajo. Durante la primera hora, todo pareció normal, como si todavía fuéramos la pareja que solía reír hasta la medianoche planeando nuestro futuro juntos. Pero a medida que el vino seguía fluyendo y el horizonte de la Ciudad de México brillaba detrás de nosotros, Ximena empezó a hablar de Diego otra vez. Diego, su colega en la empresa emergente tecnológica donde trabajaba como coordinadora de mercadotecnia. Diego con su maestría en Administración de Empresas del TEC de Monterrey, ITSM, y sus innovadoras estrategias de campaña. Diego, quien aparentemente entendía la psicología del consumidor de maneras que las mentes inferiores simplemente no podían comprender. ¿Sabes lo que dijo Diego hoy sobre la innovación disruptiva?, comenzó, sus ojos iluminándose de la manera en que solían hacerlo cuando hablaba de nosotros. Vi a mi esposa pasar 20 minutos describiendo los pensamientos de otro hombre mientras nuestra cena de aniversario se enfriaba. La conversación tomó giros cada vez más personales a medida que detallaba sus sesiones de estrategia nocturnas, sus conferencias de fin de semana, la forma en que Diego la desafiaba intelectualmente de maneras que, según ella, nunca antes había experimentado. Yo me senté allí, asintiendo y sonriendo como el esposo comprensivo que siempre había sido, incluso mientras algo frío y definitivo se instalaba en mi pecho. Él simplemente lo entiende, Omar, dijo, extendiendo la mano sobre la mesa para apretar la mía mientras simultáneamente me rompía el corazón. La forma en que piensa en el futuro, en las posibilidades, en lo que realmente significa el éxito. Es como si viera el mundo en colores que nunca supe que existían. Mantuve mi voz firme, mantuve mi expresión neutral, porque eso es lo que haces cuando alguien a quien amas te está diciendo que está enamorado de otra persona sin tener el coraje de decirlo directamente. El punto de quiebre llegó cuando se inclinó más cerca, el vino la volvió audaz y descuidada, y susurró esas palabras que resonarían en mi cabeza durante los meses siguientes. Él puede darme la felicidad que tú nunca pudiste, Omar. El tipo de felicidad que proviene de estar con alguien que iguala tus ambiciones. Alguien que entiende que el amor no se trata solo de estar cómodo. Se trata de crecer juntos hacia algo más grande que uno mismo. Miré a esta mujer a la que había apoyado a través de cambios de carrera y cursos de certificación. Esta mujer a la que había ayudado a hacer la transición de ventas en una pequeña ciudad a mercadotecnia en la Ciudad de México. Esta mujer que ahora me decía que 4 años de matrimonio y apoyo incondicional de alguna manera no eran suficientes porque su compañero de trabajo tenía una maestría en administración de empresas y hablaba con fluidez la jerga corporativa. Eso es realmente algo, dije en voz baja, pidiendo la cuenta mientras ella continuaba hablando de la visión de futuro de Diego y su sofisticada comprensión de la dinámica del mercado, completamente ajena al hecho de que acababa de terminar nuestro matrimonio con una confesión impulsada por el champán. La cuenta ascendió a 6,250 pesos con propina, y la pagué con una sonrisa. La ayudé a subir al coche cuando tropezó ligeramente con sus tacones y conduje a casa en completo silencio mientras ella se quedaba dormida contra la ventanilla del pasajero, probablemente soñando con el brillante futuro que Diego le iba a proporcionar. Para cuando llegamos a nuestro complejo de apartamentos, sabía exactamente lo que iba a hacer. No tenía nada que ver con luchar por alguien que ya le había entregado su corazón a otro hombre. Tenía todo que ver con respetarme a mí mismo lo suficiente como para alejarme de alguien que veía toda nuestra relación como un premio de consolación. Mirando hacia atrás,
Debería haberlo visto venir hace años, cuando me convertí en el Fondo de Desarrollo Profesional Personal de Ximena. Pero el amor te ciega a las banderas rojas que prácticamente ondean en tu cara como bengalas de emergencia. Nos conocimos hace 5 años, cuando trabajaba en una boutique en La Condesa, ganando 220 pesos la hora y viviendo con 3 compañeras de piso en un apartamento estrecho que olía a fideos ramen de microondas y sueños rotos. Yo ya estaba establecido como paramédico del ERUM, ganando más de 1 millón de pesos al año y viviendo en mi propio apartamento de un dormitorio cerca del hospital. Nada lujoso, pero limpio y pagado con trabajo honesto, salvando vidas durante el desfile interminable de emergencias médicas de la Ciudad de México. Ximena era esta chica de un pequeño pueblo de Querétaro que se había mudado a la Ciudad de México con sueños de gran ciudad y un título de negocios de un colegio comunitario. Algo en su determinación por reinventarse por completo resonó con la parte de mí que creía en ayudar a la gente a construir vidas mejores. No quiero doblar ropa para siempre, me dijo en nuestra tercera cita, con los ojos encendidos de ambición mientras caminábamos por Paseo de la Reforma. Quiero hacer algo que importe, algo en mercadotecnia o comunicaciones donde realmente pueda usar mi cerebro en lugar de solo preguntar si la gente quiere el bolso a juego. Admiraba ese impulso, esa negativa a conformarse con las circunstancias. Así que, cuando mencionó que quería obtener una certificación en mercadotecnia digital pero no podía pagar la tarifa del curso de 22,000 pesos, no dudé en cubrirla. Eso es lo que hacen las parejas. Invierten en el futuro del otro. La certificación la llevó a un puesto de coordinadora de nivel inicial en una pequeña firma de mercadotecnia, lo que la llevó a eventos de contactos profesionales que ayudé a financiar, lo que la llevó al guardarropa profesional que la ayudé a armar, lo que finalmente la llevó a su trabajo actual en la empresa emergente tecnológica, donde conoció a Diego y aparentemente descubrió que todo lo que la había ayudado a lograr era solo un peldaño hacia algo mejor. Has sido un gran apoyo, solía decir durante esos primeros años, acurrucada contra mí después de que la ayudara a practicar presentaciones o a revisar propuestas de campaña hasta las 2 de la mañana entre mis rotaciones de turno. No sé qué haría sin ti, Omar. A veces crees en mí más de lo que yo misma creo. Esa versión de Ximena desapareció gradualmente. Tan lentamente que no me di cuenta hasta que Diego llegó hace 8 meses, y de repente mi ética de trabajo de obrero se convirtió en algo de lo que avergonzarse en lugar de ser respetado. Diego dice, el futuro pertenece a las personas que piensan estratégicamente sobre la disrupción del mercado, anunciaba durante la cena, como si fuera una revelación profunda en lugar de jerga básica de escuela de negocios que sonaba impresionante para alguien que nunca la había oído antes. Yo asentía y hacía preguntas de seguimiento porque estaba genuinamente interesado en su trabajo, pero cada vez más ella desestimaba mi curiosidad con comentarios como, es algo bastante complejo, probablemente no algo que te interese. O, Diego lo explica mejor. Tiene una forma de desglosar la psicología del consumidor que es simplemente brillante. La mujer que solía valorar mis conocimientos sobre la naturaleza humana, conocimientos adquiridos literalmente sosteniendo la vida de las personas en mis manos durante sus peores momentos, de repente actuaba como si mi perspectiva fuera pintoresca y poco sofisticada en comparación con la sabiduría certificada de la maestría en administración de empresas de Diego sobre demografías, objetivo y posicionamiento de marca. Tal vez deberías pensar en volver a estudiar, sugirió una noche después de pasar 20 minutos describiendo el análisis de Diego sobre las tendencias de los mercados emergentes. Obtén tu licenciatura. Quizás incluso considera un programa de maestría en administración de empresas. Quiero decir, eres lo suficientemente inteligente. Solo necesitas las credenciales para respaldarlo. La implicación era clarísima. Mi inteligencia, sin una validación académica adecuada, era de alguna manera inferior, incompleta, no lo suficientemente buena para la mujer cuyo avance profesional completo yo había financiado y apoyado desde el primer día. Lo que comenzó como una admiración profesional por la experiencia en mercadotecnia de Diego evolucionó rápidamente a algo que se parecía sospechosamente a la adoración, y vi a mi esposa transformarse en alguien que apenas reconocía en su desesperado intento por volverse digna de su atención. La mujer que solía llegar a casa exhausta después de turnos de 8 horas ahora se quedaba en la oficina hasta las 9 de la noche para sesiones de lluvia de ideas colaborativas, que aparentemente requerían la guía personal de Diego en cada detalle de la campaña. Los fines de semana se convirtieron en oportunidades para retiros de formación de equipos, en hoteles de moda de la Ciudad de México donde el departamento de mercadotecnia podía explorar enfoques innovadores para la participación del consumidor.
Diego cree que tengo un verdadero potencial para el pensamiento estratégico, anunciaba, radiante con el tipo de emoción que solía reservar para nuestros planes de aniversario o sueños de vacaciones. Me ha estado asesorando en el desarrollo de campañas avanzadas, enseñándome a pensar más allá de las responsabilidades básicas de coordinadora y a entender realmente la psicología detrás de la lealtad a la marca. Yo escuchaba estas actualizaciones mientras doblaba la ropa o preparaba las comidas entre mis turnos, preguntándome cuando mi esposa había empezado a hablar de su compañero de trabajo con el entusiasmo jadeante de una adolescente que describe a su primer amor. Todo su vocabulario cambió para reflejar el lenguaje corporativo de Diego, salpicado de frases sobre cambios de paradigma, innovación disruptiva, que repetía como mantras sagrados, como si entender estas palabras de moda elevara de alguna manera su estatus intelectual por encima de la chica de pueblo que trabajaba en una tienda y que había sido 5 años antes. ¿Sabes lo que dijo Diego sobre las estrategias de penetración de mercado? Se convirtió en su nuevo tema de conversación. Yo me preparaba para otro monólogo de 20 minutos sobre sus últimas ideas sobre los patrones de comportamiento del consumidor o su enfoque revolucionario de las métricas de participación en las redes sociales. Mientras tanto, mis historias sobre respuestas de emergencia exitosas o vidas salvadas durante llamadas particularmente desafiantes eran recibidas con asentimientos educados y cambios inmediatos de tema de vuelta al brillante análisis de Diego sobre los indicadores de rendimiento trimestrales. También empezó a vestir diferente, invirtiendo en ropa de negocios cara que costaba más que mi presupuesto mensual de supermercado. Chaquetas a medida del Palacio de Hierro, tacones de diseñador que resonaban con autoridad en el suelo de nuestro apartamento, blusas de seda que requerían limpieza en seco y un manejo cuidadoso porque eran piezas de inversión para establecer contactos profesionales. La imagen importa en la mercadotecnia, explicaba cuando yo levantaba una ceja ante los extractos de la tarjeta de crédito. Diego dice que las primeras impresiones en entornos de negocios pueden determinar trayectorias profesionales enteras, y necesito aparentar lo que soy si quiero que me tomen en serio en las discusiones estratégicas. La mujer que solía reírse de los precios de diseñador ahora hacía capturas de pantalla de las publicaciones de Diego en LinkedIn sobre tendencias de la industria y las compartía como si contuvieran una profunda sabiduría sobre la vida misma. Mientras que simultáneamente desestimaba mis observaciones sobre la naturaleza humana, observaciones obtenidas al presenciar literalmente las respuestas crudas y sin filtro de las personas a situaciones de crisis como un trabajo rutinario de respuesta a emergencias que carecía de profundidad intelectual. El punto de inflexión llegó cuando anunció su solicitud para una promoción interna a coordinadora principal de mercadotecnia. Un puesto que la colocaría directamente bajo la supervisión de Diego e implicaría una extensa colaboración uno a uno en estrategias de campaña de alto nivel. Esto podría cambiarlo todo para nosotros, dijo, aunque su entusiasmo parecía centrarse por completo en la perspectiva de trabajar más de cerca con Diego en lugar del aumento de sueldo o las oportunidades reales de avance profesional. Diego me ha estado preparando para este tipo de responsabilidad, enseñándome a pensar como una estratega de nivel superior en lugar de simplemente ejecutar las ideas de otras personas. La felicité y me ofrecí a ayudarla con la preparación de la entrevista, pero ella desestimó mi apoyo con una sonrisa displicente. Diego ya me está entrenando para el proceso, dijo. Él sabe exactamente lo que buscan los ejecutivos. Y, sinceramente, sus conocimientos sobre cómo posicionarme como material de liderazgo son mucho más valiosos que los consejos generales para entrevistas. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo estaba perdiendo a mi esposa por otro hombre. La estaba perdiendo por la fantasía de convertirse en alguien lo suficientemente sofisticada como para merecer su atención. Alguien que pudiera igualar su destreza intelectual y sus ambiciones profesionales. Alguien completamente diferente de la esposa del paramédico que una vez se sintió agradecida por la simple estabilidad y el amor genuino. Los meses previos a nuestro aniversario se convirtieron en una clase magistral de abandono emocional mientras Ximena desmantelaba sistemáticamente nuestro matrimonio, una cita nocturna cancelada y un comentario despectivo a la vez. Todo mientras se convencía a sí misma de que las interacciones casuales de Diego en el lugar de trabajo eran en realidad insinuaciones románticas de un hombre destinado a barrerla de sus pies. Nuestras citas para tomar café los sábados por la mañana se convirtieron en reliquias del pasado, reemplazadas por campañas de mercadotecnia urgentes, que requerían su atención inmediata y no podían esperar hasta el lunes. Aunque, de alguna manera, estas emergencias siempre parecían ocurrir cuando Diego también estaría trabajando durante el fin de semana en iniciativas estratégicas. Sé que esto es decepcionante, decía, sin levantar la vista de su ordenador portátil mientras escribía respuestas a los correos supuestamente críticos de Diego sobre estrategias de posicionamiento de marca.
Pero Diego ha identificado algunas lagunas en nuestro enfoque de campaña del tercer trimestre que necesitan atención inmediata. Sinceramente, este es el tipo de dedicación que separa a los profesionales serios de la mercadotecnia de las personas que simplemente fichan al llegar y al irse. Yo cancelaba nuestras reservas para cenar y pasaba la noche solo, viendo Netflix y preguntándome cuándo mi esposa había comenzado a tratar nuestra relación como una obligación inconveniente que interfería con su verdadera prioridad de impresionar a un hombre que probablemente pasaba sus fines de semana con sus verdaderos amigos en lugar de obsesionarse con las métricas de rendimiento trimestrales. Cuando regresaba de estas maratonianas sesiones de trabajo, estaba prácticamente radiante de emoción por las últimas ideas de Diego o sus elogios a su pensamiento estratégico, tratándome como a un compañero de piso con el que ocasionalmente compartía los gastos de vida en lugar del esposo que la había apoyado durante años de luchas profesionales y dudas sobre sí misma. Diego cree que tengo instintos naturales para la psicología del consumidor, anunciaba mientras se preparaba para dormir, como si esta observación de su compañero de trabajo casado fuera la validación que había estado buscando toda su vida. Dice que la mayoría de los coordinadores nunca desarrollan ese tipo de comprensión intuitiva de la dinámica del mercado, pero que yo tengo esta habilidad para predecir las respuestas de los consumidores que realmente podría distinguirme en las discusiones de estrategia de alto nivel. Nuestros momentos íntimos se volvieron cada vez más raros y mecánicos, con la mente de Ximena claramente en otro lugar, incluso cuando su cuerpo estaba presente. La sorprendía mirando al techo después con una expresión soñadora que definitivamente no estaba inspirada por nada que acabara de ocurrir entre nosotros. Pareces distraída últimamente, decía, buscando su mano, solo para que ella se apartara con un suspiro sobre la necesidad de revisar los comentarios de Diego sobre sus últimas propuestas de campaña antes de su reunión matutina. Son solo cosas del trabajo, explicaba, pero su tono sugería que las cosas del trabajo eran infinitamente más interesantes e importantes que cualquier preocupación doméstica que su esposo pudiera tener sobre su relación en deterioro. Las comparaciones se hicieron más frecuentes y más brutales a medida que se convencía de que el éxito profesional de Diego reflejaba de alguna manera cualidades de carácter superiores que yo obviamente carecía. Diego está pensando en cursar su doctorado en psicología empresarial, mencionó casualmente durante la cena. Dice que el aprendizaje continuo es lo que separa a los líderes de los seguidores. Y, sinceramente, admiro a alguien que siempre se esfuerza por crecer intelectualmente en lugar de simplemente aceptar el nivel que ha alcanzado. La implicación de que yo estaba contento con la mediocridad mientras que Diego representaba un potencial ilimitado se convirtió en un tema recurrente en nuestras conversaciones, como si mi satisfacción con un trabajo significativo salvando vidas indicara de alguna manera una falta de ambición en comparación con alguien que pasaba sus días analizando los patrones de compra de los consumidores. Simplemente creo que es importante rodearse de personas que te desafíen a ser mejor, decía cuando yo señalaba que mi trabajo requería un aprendizaje y una adaptación constantes a nuevos protocolos médicos y técnicas de respuesta a emergencias. Diego siempre está leyendo estos libros fascinantes sobre la disrupción del mercado y estrategias de liderazgo innovadoras, y comparte estas ideas que simplemente cambian por completo mi forma de pensar sobre el crecimiento profesional y el desarrollo personal. Para cuando llegó nuestra cena de aniversario, ya sabía que nuestro matrimonio había terminado. Simplemente no esperaba que hiciera el anuncio oficial mientras me sostenía la mano sobre una mesa iluminada con velas, borracha de vino y lo suficientemente descuidada como para decir finalmente en voz alta lo que su comportamiento había estado gritando durante meses. Mientras Ximena dormía la mona de su confesión impulsada por el champán en nuestra habitación, completamente ajena al hecho de que acababa de aniquilar nuestro matrimonio con su sesión de adoración a Diego, me senté en la mesa de nuestra cocina con mi ordenador portátil y desmantelé metódicamente 4 años de vida compartida con la misma precisión tranquila que uso durante las emergencias médicas. Primero, fotografié cada documento importante, nuestro contrato de arrendamiento, los extractos de la cuenta bancaria conjunta, las facturas de las tarjetas de crédito, las pólizas de seguro, el certificado de matrimonio que estaba a punto de convertirse en un costoso trozo de papel. Porque cuando alguien te muestra exactamente quién es, le crees y planeas en consecuencia. A las 3 de la mañana, tenía un inventario completo de nuestros activos compartidos, 325,000 pesos en ahorros conjuntos a los que yo había contribuido aproximadamente el 75%, nuestra cuenta corriente compartida con otros 75,000 pesos. El contrato de arrendamiento de nuestro apartamento que vencía en diciembre y los diversos artículos del hogar que habíamos acumulado durante nuestra relación, la mayoría de los cuales yo había comprado mientras apoyaba la transición profesional de Ximena y su gusto caro por las piezas de inversión.
También había compilado un registro detallado de mis contribuciones financieras a su desarrollo profesional durante los últimos 4 años, los cursos de certificación, las tarifas de eventos de contactos profesionales, los gastos de vestuario profesional, las inscripciones a conferencias y un sinfín de otras inversiones profesionales que sumaban algo más de 415,000 pesos de mi sueldo de paramédico, gastados en construir la base de su éxito actual, y aparentemente, su confianza para cambiarme por alguien con mejores credenciales. El despacho del abogado de divorcios abría a las 8 de la mañana, y fui su primera llamada del día, hablando en voz baja por mi teléfono mientras Ximena seguía durmiendo la borrachera que le había soltado la lengua lo suficiente como para decirme finalmente la verdad sobre nuestro matrimonio. Necesito solicitar el divorcio, le dije a la recepcionista, con la voz firme a pesar de la naturaleza surrealista de planificar mi separación mientras mi esposa yacía inconsciente a 6 metros de distancia. Diferencias irreconciliables, sin hijos, activos conjuntos, pero una división relativamente sencilla. ¿Qué tan rápido podemos empezar este proceso? Para el mediodía, tenía una cita programada para el día siguiente, una comprensión clara de los procedimientos de divorcio de México y una recomendación de abrir cuentas bancarias individuales de inmediato para proteger mis activos durante el proceso de separación. Pasé el martes moviendo la mitad de nuestros ahorros conjuntos a una nueva cuenta corriente, transfiriendo mi depósito directo a mi cuenta individual y retirando silenciosamente mis objetos personales de nuestros espacios compartidos mientras Ximena estaba en el trabajo, probablemente contándole a Diego con entusiasmo sobre su maravillosa cena de aniversario sin mencionar la parte en la que le había confesado su aventura emocional a su esposo. La hermosa ironía fue que la fantasía de Ximena estaba a punto de implosionar espectacularmente porque Diego, el brillante estratega de mercadotecnia por el que había estado obsesionada durante 8 meses, no solo estaba completamente inaccesible, sino que en realidad había estado documentando su comportamiento cada vez más inapropiado como un posible acoso que necesitaba ser reportado a recursos humanos antes de que escalara aún más. Mientras ella había estado interpretando su cortesía profesional como interés romántico, Diego se había sentido cada vez más incómodo con sus miradas persistentes durante las reuniones. Su tendencia a ofrecerse voluntaria para cada proyecto que implicara trabajar estrechamente con él y su costumbre de encontrar excusas para tocarle el brazo durante las conversaciones sobre estrategias de campaña. Ya había hablado confidencialmente con su supervisor sobre mantener límites apropiados en el lugar de trabajo con una colega casada que parecía estar desarrollando una fijación poco saludable, y había mantenido registros detallados de su comportamiento en caso de que fuera necesario tomar medidas formales para proteger tanto su reputación profesional como su vida personal. Cuando Ximena se le acercó el miércoles por la mañana con su discurso ensayado sobre ser finalmente honesta acerca de su conexión y sus planes de dejar a su esposo por alguien que realmente entendiera sus ambiciones, la respuesta de Diego fue rápida, profesional y absolutamente devastadora. «Ximena, necesito detenerte ahí mismo», dijo, retrocediendo ante su intento de conversación íntima en la sala de descanso. «Lo que estás describiendo es un comportamiento completamente inapropiado en el lugar de trabajo, y voy a tener que informar de esta conversación a recursos humanos de inmediato. Estoy comprometido con mi novia de la universidad. Nos casamos este verano, y no tengo absolutamente ningún interés romántico en ti ni en ningún otro colega». La reunión con recursos humanos se programó para esa misma tarde. Diego presentó su solicitud de traslado a la oficina de Monterrey ese mismo día. Para el jueves por la mañana, el brillante plan de Ximena de pasar de un esposo paramédico a un director de mercadotecnia con una maestría en administración de empresas se había derrumbado en una pesadilla profesional que destruiría todo lo que había trabajado para construir. La reputación laboral de Ximena se desintegró más rápido que un castillo de arena con la marea alta. Ver su caída profesional desarrollarse a través de la red de chismes de la comunidad tecnológica de la Ciudad de México fue como presenciar una clase magistral sobre la rapidez con que la arrogancia puede transformarse en suicidio profesional. La reunión de recursos humanos de ese jueves por la tarde se convirtió en una leyenda de la oficina en 48 horas, a medida que se corría la voz sobre la coordinadora de mercadotecnia casada que le había hecho una proposición a su supervisor comprometido y luego intentó afirmar que su conexión intelectual justificaba sus avances inapropiados cuando él la rechazó con evidencia documentada de acoso. De hecho, le dijo a Diego que su prometida no podría entender su mente brillante como ella lo hacía, informó mi amigo Carlos, cuya novia trabajaba en el departamento de contabilidad de la empresa de Ximena. Aparentemente, tenía todo un discurso preparado sobre cómo estaban destinados a colaborar en campañas de mercadotecnia revolucionarias que remodelarían la industria.
Diego simplemente se sentó allí tomando notas para su queja a recursos humanos mientras ella cavaba su propia tumba profesional. La promoción a coordinadora principal de mercadotecnia con la que Ximena había estado contando desapareció de inmediato, siendo otorgada a un candidato externo que no había acosado sexualmente a su posible supervisor. Ximena se encontró reasignada a tareas básicas de publicación en redes sociales que cualquier recién graduado universitario podría manejar sin formación especializada ni habilidades de pensamiento estratégico. Sus colegas, que inicialmente habían respetado su ética de trabajo y su aparente dedicación al desarrollo profesional, ahora veían cada interacción a través del prisma de su desesperada persecución de Diego, preguntándose si sus éxitos de campaña anteriores habían sido logros genuinos o intentos de impresionar a un hombre que nunca había estado interesado en nada más que mantener la civilidad en el lugar de trabajo. Todo el equipo de mercadotecnia anda con pies de plomo a su alrededor, continuó Carlos con evidente diversión. Nadie quiere estar a solas en reuniones con ella porque ahora tiene esta reputación de malinterpretar las relaciones profesionales, y el traslado de Diego a Monterrey se aceleró porque la empresa no quiere ninguna posible exposición a demandas por mantenerlos en la misma oficina. La amonestación formal en el expediente personal de Ximena puso fin de manera efectiva a cualquier oportunidad de ascenso futuro en la empresa, ya que Recursos Humanos había documentado su persecución inapropiada de un colega, su mal uso del tiempo de trabajo para obsesiones personales y su conducta poco profesional durante proyectos de equipo que se suponía debían centrarse en objetivos de mercadotecnia en lugar de fantasías románticas. Mientras tanto, la reputación de Diego permaneció intacta porque había manejado la situación con total profesionalismo, documentando todo apropiadamente y manteniendo límites claros, mientras que Ximena destruía sistemáticamente su propia credibilidad con un comportamiento que la seguiría por toda la interconectada industria tecnológica de México. Sigue intentando explicarle a la gente que Diego la ilusionó, informó Carlos después de otra semana de drama en la oficina. Afirmando que su mentoría y sus discusiones estratégicas eran en realidad insinuaciones románticas que ella interpretó razonablemente como interés. Pero todos los que trabajaron con él saben que Diego trata a todos sus colegas de la misma manera, profesionalmente cortés y completamente centrado en los objetivos de negocio. La hermosa ironía fue que la obsesión de Ximena con la sofisticada inteligencia de Diego la había cegado a la realidad obvia de que las personas verdaderamente inteligentes no ponen en peligro sus carreras y compromisos por aventuras de oficina con subordinadas casadas que confunden la colaboración profesional con el destino romántico. Su fantasía de convertirse en el tipo de mujer que merecía la atención de Diego había revelado en realidad su completa falta de comprensión sobre los límites profesionales, la inteligencia emocional y la ética laboral básica que cualquier persona genuinamente sofisticada habría reconocido como requisitos fundamentales para el avance profesional. 6 meses después de que nuestro divorcio finalizara, estaba sentado en la sala de espera de una clínica veterinaria con mi perro rescatado, Max, cuando conocí a Sofía, una veterinaria de 27 años que me mostraría cómo es realmente el amor cuando se construye sobre el respeto mutuo en lugar de la dependencia financiera y la validación del ego. Max había desarrollado una cojera durante nuestra carrera matutina por el bosque de Chapultepec, y la tranquila competencia de Sofía mientras lo examinaba me recordó por qué siempre me habían atraído las personas que dedican sus vidas a ayudar a los demás, ya sea salvando vidas humanas o curando animales heridos con igual compasión y habilidad. Va a estar bien, dijo, con sus manos suaves mientras revisaba la pata de Max en busca de signos de una lesión grave. Solo una distensión menor por sobreesfuerzo, pero se nota que está bien cuidado. Obviamente, eres alguien que presta atención a los detalles que importan. Terminamos hablando durante 20 minutos sobre nuestro trabajo, nuestro amor por los animales y la satisfacción que proviene de trabajos en los que realmente marcas una diferencia en el mundo. Me di cuenta de que estaba teniendo el tipo de conversación que solía soñar con tener con Ximena antes de que decidiera que salvar vidas era menos estimulante intelectualmente que analizar los patrones de compra de los consumidores. Sofía nunca me preguntó sobre mi salario, mi nivel de educación o mis planes de avance profesional. Estaba genuinamente interesada en las historias sobre llamadas de emergencia en las que el pensamiento rápido y las manos firmes habían ayudado a las personas a sobrevivir a sus peores momentos. Y compartió historias igualmente convincentes sobre cirugías complejas y las recompensas emocionales de ayudar a los dueños de mascotas a través de decisiones médicas difíciles. Debes ver a la gente en su momento más vulnerable, dijo pensativamente. Ese tipo de trabajo requiere una fuerza emocional increíble y un juicio clínico bajo presión. Imagino que desarrollas una comprensión de la naturaleza humana que la mayoría de la gente nunca llega a experimentar.
Fue la primera vez en años que alguien había reconocido las demandas intelectuales y la complejidad emocional de mi trabajo en lugar de descartarlo como una respuesta rutinaria a emergencias que carecía de un pensamiento estratégico sofisticado. Mientras tanto, los intentos de reconciliación de Ximena se habían vuelto cada vez más desesperados y patéticos a medida que su reputación profesional se desmoronaba y su vida personal se derrumbaba a raíz del desastre de su obsesión por Diego. Las llamadas telefónicas comenzaron 3 semanas después de que se firmaran nuestros papeles de divorcio, con Ximena afirmando que había cometido un terrible error y que quería arreglar las cosas como adultos maduros que simplemente se habían perdido durante un periodo difícil en su relación. Sé que te hice daño, dijo durante una llamada nocturna que respondí por morbosa curiosidad. Pero teníamos algo real, Omar, algo por lo que valía la pena luchar. Y creo que si pudiéramos sentarnos y hablar honestamente sobre lo que salió mal, podríamos encontrar el camino de regreso el uno al otro. El problema era que nada había salido mal en nuestra relación. Todo había ido exactamente como Ximena lo había planeado hasta que descubrió que Diego no estaba interesado en ser su mejora de un esposo paramédico a un trofeo con una maestría en administración de empresas que pudiera validar su transformación de trabajadora de tienda de pueblo a sofisticada profesional de la mercadotecnia. Cuando le dije que estaba saliendo con alguien más, alguien que realmente apreciaba las cualidades que ella había pasado meses criticando y desestimando, la respuesta de Ximena reveló que todavía no entendía por qué nuestro matrimonio había fracasado o que había perdido realmente cuando eligió el futuro imaginario de Diego sobre nuestra verdadera asociación. ¿De verdad vas a tirar 4 años por una relación de rebote?, preguntó, con la voz quebrada por una incredulidad genuina. Construimos algo juntos, Omar. Sé que cometí errores, pero no puedes simplemente reemplazar lo que teníamos con la primera persona que te presta atención. La ironía era asombrosa. Ximena sermoneándome sobre no reemplazar relaciones significativas con la primera alternativa atractiva cuando ella había pasado 8 meses haciendo exactamente eso, antes de descubrir que la cortesía profesional de Diego no era en realidad un interés romántico en ayudarla a escapar de un matrimonio con alguien que consideraba intelectualmente inferior. Sofía y yo nos tomamos nuestro tiempo para conocernos adecuadamente, construyendo algo basado en valores compartidos y una compatibilidad genuina en lugar de fantasías de rescate o ambiciones profesionales. Y para cuando nos mudamos juntos, finalmente entendí la diferencia entre ser amado por quien eres y ser tolerado hasta que aparezca alguien mejor.